Reporte 100. Mesa de análisis de los jueves. Bulmaro Pacheco, presidente de la Fundación Colosio, está con nosotros esta mañana. Bulmaro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, a la orden como siempre, muchas gracias. Por teléfono, el economista y politólogo Mario Campa. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, Juan Carlos, buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, otra semana más de campañas, aunque ellos dicen que no andan en campañas, de las corcholatas. Una semana, la primera que inician hostilidades, vamos a decirlo así, en la coalición Va por México, en este Frente Nacional, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Frente Amplio. Frente Amplio por México, sí, que es la coalición Va por México, en donde se han inscrito el izquierdista Santiago Krill y la trotskista Xóchitl Gálvez. ¿Cómo está eso, Bulmaro? ¿Cómo que, bueno, pues, como que Santiago se define como el panista más izquierdoso, y Xóchitl está recordando sus momentos universitarios en el marxismo, trotskismo? La Liga Obrero Marxista, que sí, era una de las corrientes del trotskismo de los 70s, 80s, que incluso se incrustó en el magisterio y demás, pero que desapareció cuando se legalizaron los partidos políticos, ¿no? Sí. Pero bueno, también Adán Augusto fue perillista, Monreal fue perillista, Ebrard fue perillista, es decir, yo creo que estamos viendo algo inédito en cuanto al cambio radical de posturas políticas, tanto de las llamadas corcholatas como los que seguramente se van a inscribir y los que han declinado en el Frente Amplio, ¿no? ¿Es un concurso para saber quién es más progre, Mario Campa? Bueno, es parte del movimiento en las preferencias que ha hecho Morena y en este caso López Obrador, ¿no? Es difícil apelar al elector general si te perciben como muy conservador, entonces nadie va a decir ahí que es de derecha. Lili Telles lo intentó y no le fue bien, ¿no? Entonces, el problema es que ahora Santiago Krill diciendo que es de izquierda, o en este caso Xóchitl Gálvez diciendo que es trotskista, que por cierto ya salieron a desmentirla, que no hay registros de que alguna vez hubiera participado, eso pues crea también una sensación de que son candidatos improvisados o falsos, ¿no? Que están únicamente moviéndose en esta época electoral para apelar a un público más amplio. Sí, ¿qué es el trotskismo, Bulmaro, para poner en contexto a la audiencia? Una corriente de la izquierda, peleada obviamente con la izquierda leninista. Acuérdate que Trotsky lo mataron en México. Él era partidario de no estatizar todo, era partidario de la revolución permanente. Lenin no, Stalin menos, con todo lo que se degeneró en la Unión Soviética. Y yo ahí difiero de Mario. La Liga Obrera Marxista nunca tenía directivos ni directorios, porque era la época de la represión, donde cualquier directorio que cayera en manos de la policía política inmediatamente la agarramos contra ti. Yo creo que se vale evolucionar de la izquierda radical, como era la Liga Obrera Marxista, a posturas más moderadas conforme la realidad ha ido cambiando en México. Por cierto, te saludo, Mario, ya te extrañábamos aquí en los debates, ¿eh? Y en el otro lado, en el lado del oficialismo, ridículas desde mi perspectiva, Mario y Bulmaro, las declaraciones que hacen las corcholatas. Dice Adán Augusto López que pues anda averiguando, anda muy mortificado porque están utilizando su rostro y su nombre, porque su rostro y su nombre tienen propiedad intelectual, tiene derechos de autor, y las están utilizando para colocar espectaculares por todo el país, que no sabe quién es, que anda investigando. Y dice Marcelo Ebrard que los espectaculares que hay de él los publicó la editorial Aguilar, porque así lo hacen con todos los escritores. Brincos dieran los escritores en este país que tuvieran esa posibilidad de publicidad. Mario, realmente está mortificado Adán Augusto, y realmente las editoriales en este país tienen la capacidad económica para publicar esa cantidad de espectaculares. Bueno, yo creo que en esta época electoral vamos a ver eso y más. No quiere decir que lo estoy apoyando, pero pues bueno, es una época para hacerse publicidad. No todos los candidatos lo han hecho. En el caso de Adán Augusto y Ebrard quizá lo hemos visto un poquito más. Es difícil también controlarlo. Por un lado, hay que recordar que estos candidatos a veces tienen simpatías regionales, y esas simpatías regionales pueden tomar iniciativas propias que no necesariamente vengan dadas desde el centro, ¿no? En lo que se determina quién es el culpable, etcétera, pues a veces hay acciones simplemente preventivas por parte del INE y ahí muere la cosa, ¿no?
Entonces yo creo que no es tanto de si vamos a verlo o no, sino cómo se responde ante esta situación. Sí, tú eres escritor, Bulmaro, ¿has tenido esa cantidad de espectaculares en la ciudad, así, para promover tus libros? No, hombre, que brincos diéramos, como dicen los chilangos. No, tienen más del año y medio. Es decir, la vieja historia corrupta de pagar portadas, porque las portadas te las cobran las revistas. Digo, yo no conozco, salvo Proceso u otros que tienen portadas sin dedicatoria, y luego convertirlas en espectaculares para decirle, yo no soy, es la revista la que se está promoviendo. Pero yo creo que ahí el INE ha sido muy laxo, no tenemos un INE contundente. Yo creo que se hicieron del INE ya en Morena y le está permitiendo todo, incluso violentar los gastos de campaña, que teóricamente no son gastos de campaña porque no hay campañas todavía, pero ya los reportajes que han mostrado que han gastado más de 60 millones en espectaculares, sobre todo Marcelo Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto. Es impresionante. Yo creo que algo tiene que hacer la autoridad. Ayer le platicaba a Damián Cepeda, Mario, que si tuviera la posibilidad de viajar al pasado y decirles, vengo del futuro, señores, y en el futuro vi a Santiago Krill entrando a la sede nacional del PRI, flanqueado por un grupo de jóvenes con banderines tricolores, y expresando Santiago Krill su orgullo de estar pisando el suelo de Calles, y de Cárdenas. El suelo de Cárdenas y de tantos presidentes de México. Mario. Sí, bueno, es una de las contradicciones esperadas de formar una coalición como es la del PRI y el PAN, que se antoja pues un tanto incongruente, ¿no? Pues es lo que tienen que hacer para poder competir con Morena. Incluso también vimos a Xóchitl haciendo lo mismo, diciendo que su papá murió siendo priista, ¿no? Y no les va a quedar de otra, Juan Carlos, porque en la encuesta del Financiero, por cierto, sale Xóchitl Gálvez, a pesar del humo que se ha tratado de inyectar, está empatada ahorita básicamente con Santiago Krill y con Enrique de la Madrid, ¿no? Pero dentro del análisis hay que ser cautelosos, porque los apoyos del priismo dentro de la coalición están lejos de irse con Xóchitl Gálvez. Entonces los candidatos tienen que hacerle guiños también al priismo, y yo creo que es el principio de cosas que vamos a ver para ganarse al PRI, que por cierto ya ha tenido muchas bajas, y hay que ver qué porcentaje de la militancia se queda en el partido, ¿no? Ya hay una decisión importante, salieron algunos candidatos y hay que ver esos apoyos, si se van a quedar en la coalición o si se van a ir con Morena, con MC, o si se van a abstener, ¿no? Sí, ¿qué sentiste, Bulmaro, al decir ahí, Santiago, que tú eres priista de a de veras? Y soy amigo de Santiago y lo traté como consejero del IFE en aquel tiempo, y he seguido manteniendo un buen contacto con él, lo mismo con Xóchitl, y son gente de mucho criterio, y bueno, son tiempos inéditos. ¿Quién le discute a Morena la alianza con el Verde, un partido que se vende al mejor postor, y el PT, un partido que ha dependido hasta del PRI para que le conservara el registro como en el 2015? Es decir, pues lo que estamos viendo a lo mejor se ve sesgado de una parte, pero es una lucha por el poder, no es la lucha por la sociedad de alumnos de la secundaria 3, es la lucha por el poder, por la presidencia, y en este caso, qué bueno que los partidos han llegado a un acuerdo para hacer un frente amplio. Vamos a ver qué dice MC, y lo que pasa es que Morena lo está resintiendo, porque ya sentían que iban directos a la victoria. Si no, Mario, el presidente no le dedicara todos los días un mensaje al frente, y ahora Xóchitl y Krill. Bueno, ¿por qué la atención del presidente? Porque están viendo que en las encuestas la distancia se está cortando, y no es lo mismo un triunfo en el 2021 de la oposición, que les ganó por 1.9 millones de votos a Morena y sus aliados, y le están temiendo a que esta unidad se refleje también en el voto por las inconformidades que hay con el gobierno en el 2024. Sí, y otro fenómeno que estamos viendo, Mario, es que parece que Xóchitl Gálvez no necesita de espectaculares, no necesita de presentaciones de libro, no necesita de los medios de comunicación, no necesita de nadie. Ahí tiene al presidente como su principal promotor. Todos los días habla de ella. Ya se olvidó inclusive de las corcholatas. Pareciera que el principal promotor de Xóchitl se llama Andrés Manuel López Obrador, Mario. No, yo difiero. El presidente López Obrador, cuando tiene que contestarle, le contesta a quien sea, ¿no? Cuando lo están interpelando, pues contesta. Ahora, yo en lo personal creo que es una mala estrategia de Xóchitl hacer una campaña basada en insultos o en apelar al presidente. Yo sé que le puede ayudar a ganar incluso la interna, ¿no? Porque es un efecto publicidad. El problema es que, Juan Carlos, no olvides que más del 50% de los mexicanos votaron por López Obrador en el 2018, y de ese porcentaje, no del total, de ese porcentaje,
9 de cada 10 lo siguen apoyando. Entonces, cuando Xóchitl Gálvez después nos quiera decir que es un perfil conciliador, va a representar también los intereses de Morena, de la izquierda, se le va a complicar un mundo, Juan Carlos. Estamos hablando del 45 al 50% del elector que va a sentir un rechazo muy amplio por Xóchitl. Y no hay que olvidar que es la novedad. Por otro lado, cuando el Movimiento Ciudadano postule candidato en diciembre, ese aire de novedoso de Xóchitl se va a ir diluyendo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todavía en una etapa temprana, estamos a 11 meses de la elección y es normal, así es una presidencial, ¿no? Sí, Bulmaro, el principal promotor de Xóchitl, ¿es AMLO? Bueno, sí, claro, lo que pasa es que, Mario, el presidente usa recursos públicos para hacer política y legalmente se está metiendo en procesos internos de partidos políticos, la ley no le permite eso, y todos los días ataca al frente. Ayer atacó a Gurría, atacó a Krill, ataca a Xóchitl. Bueno, que yo creo que hay una gran preocupación en Morena y ya se prendió el foco rojo porque sus corcholatas ni prenden ni ofrecen nada, no se atreven a criticar a su jefe, no se atreven a hablar de seguridad, de educación, de salud, y esos son los verdaderos problemas que le preocupan a la gente, que andan haciendo recorridos, comiendo, cenando, mostrando espectaculares, saludando gente, pero no presentan una alternativa seria de gobierno, y por eso veo yo la gran preocupación de un presidente que utilizando recursos públicos en las mañaneras se lleva atacando a sus opositores, violando abiertamente la ley. Mario. Sí, bueno, mira, en términos de discutir ideas, pues ahí sí se le va a complicar a Xóchitl. No es un perfil que se conozca por defender ciertas políticas, ciertas ideas. Se le conoce por el histrionismo que ha tenido en los últimos meses, pero cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo en 2015-2018 hizo un papel bastante malito. Hay que recordar que la inseguridad se le disparó en la delegación y recortó varios programas, que trató de exhibir a los delincuentes en Periscope y se metió en temas de derechos humanos. La verdad es que su historial, en términos de cuando ha estado en una oficina de gobierno, es bastante malo y va a ser difícil que se quite la etiqueta porque ella a veces se quiere vender como outsider, independiente. Estamos hablando de una funcionaria de Fox, que ya tiene muchos años de experiencia en la administración pública, ¿no? Y yo creo que le va a costar quitarse la etiqueta de panista para intentar llegarle a un público más amplio. Yo no creo realmente que haya preocupación, es la novedad, es normal que la coalición, el Frente Amplio, busque un candidato de manera desesperada. Las encuestas realmente, si Xóchitl fuera tan potente, ya debería estar en primer lugar, pero bueno, no hay que quitarles la esperanza, ¿no? El que el optimismo muera al último. Ahora, en términos del programa, Juan Carlos, hay un contraste muy marcado. Morena ya designó a 21 personas para elaborar el proyecto de nación. El Frente Amplio se lo dio a una sola persona, José Ángel Gurría, que por cierto, y lo podemos comentar más adelante si hay interés, es una persona muy criticada y es únicamente él el que va a elaborar el plan de una coalición que no se sabe bien qué defiende, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver todavía qué es lo que van a proponer. José Ángel Gurría. Yo reto a Mario que demuestre las capacidades de esos 21 donde está Paco Ignacio Taibo, Pigmenio Ibarra y demás, a una gente que estuvo de 15 años dirigiendo la OCDE, que fue secretario de Hacienda, director de Nacional Financiera, secretario de Relaciones Exteriores, y que no tiene muertos en el closet. Yo creo que a José Ángel Gurría, bueno, lo acaban de designar ayer, seguramente va a ser un buen equipo de trabajo para hacer la plataforma electoral y el programa de gobierno del Frente Amplio. Estamos apenas a días de que inició el proceso en el Frente y todavía falta cuánto se va a depurar. Ya se han declinado algunos, se van a registrar 7, 8, yo creo que al final van a quedar 4 o 5 y al final obviamente el 3 de septiembre quien diga las encuestas y quien diga la votación interna. Pero sí veo ya muy pareja la lucha, ya no es como antes, ya no va a decir Morena ya ganó, ya el determinismo histórico está funcionando porque ese presidente se va a imponer, y veo mucha preocupación en las filas de Morena por esto que está pasando con el Frente Amplio, que ni lo esperaban, ni tampoco esperaban que surgieran figuras que están motivando mucho al electorado. ¿Se empareja todo? ¿Es correcto esto, Mario? No, de hecho se publicó una encuesta de Encol y El País hace 2 días, si recuerdo bien, y Morena tiene 60% de la intención de voto. Ojo, la encuesta del Financiero a la que yo hago mención, donde van empatados Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez y Santiago Krill, es únicamente en la interna de la oposición. Quien resulte vencedor de ahí partirá de un 25 a 30% de la intención de voto. Si les va bien, estoy quizá exagerando un poquito, porque esa misma encuesta de Encol
pues señala que hay pues cierto apartidismo, que hay cierta intención de voto por Movimiento Ciudadano. Entonces, pues qué bueno que tengan esperanza en que Xochitl pueda crecer, pero la verdad es que los números todavía no acompañan a ese supuesto crecimiento de una de las candidatas. Ahora, va a tener otro problema, ahorita lo decimos muy fácil, pero ¿cómo le va a hacer para reunir o ensamblar a un frente amplio que se está desintegrando? Ya se separaron varios candidatos de los partidos, quitaron su afiliación, no se sabe bien cómo van a reaccionar en su momento los candidatos, por ejemplo, un Santiago Krill, un Enrique de la Madrid que lleva haciendo campaña ya varios años. Hay que recordar que en el 2021 aquí se le vio en algunos eventos junto a Claudio X González, en eventos de campaña del Borrego, ¿no? Enrique de la Madrid ha apostado mucho por su candidatura, ha metido muchos recursos, pues no sabemos cómo vayan a reaccionar. A Cuadri se le intentó de vetar ahora mismo y pues tampoco sabemos bien si se lo va a tomar con filosofía o no. Entonces va a tener también ese reto, va a tener el reto de apelar a un priismo que no sabe, insisto, qué es lo que está buscando o qué es lo que está defendiendo con esta coalición, este frente amplio, más allá de buscar que Morena no gane. Sí, la salida de Claudia Ruiz Massieu, de Osorio Chong, ¿afecta al frente? Pleito en la cúpula que no afecta para nada ni a la estructura territorial ni tampoco al frente. El frente ya se dio, el frente ya fijó normas, ya elaboró programas. Y también hay preocupación por la declaración de Marcelo Ebrard, que dice que si hay chanchullo en las encuestas, él rompe con Morena, por ejemplo. Yo creo que una parte del silencio de Movimiento Ciudadano es que está esperando cómo le va a ir, claro, a alguno de ellos. Yo descarto que en el caso del Frente Amplio los que han declinado se vayan a otra parte. Yo creo que están buscando cómo integrarse, cómo trabajar, y es la única oportunidad que se tiene para demostrarle a Morena que México no es de ellos y que no está determinado nada para el año que entra. Y además ahorita las encuestas no tienen sentido. Espérate a que vengan las candidaturas a partir del 3 y del 6 de septiembre y entonces sí vamos a ver cómo andan los números realmente en intención de voto por partido y ya cuando haya candidaturas competitivas. Sí. Conclusión, Mario Campa. Bueno, yo diría que apenas estamos en julio y faltan 11 meses para la elección, Juan Carlos. Xochitl Gálvez, insisto, es la novedad, pero ¿qué va a pasar cuando Movimiento Ciudadano anuncie candidato en diciembre? Ahora, si suponemos que Xochitl Gálvez va a ser capaz de atraer a los priistas, ganárselos, mantener unida la coalición, todavía falta por ver qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, ¿no? Si va a ser capaz, si vamos a ver una elección de dos polos, entre comillas, con un Morena empezando a ganar y después el Frente Amplio, o si Movimiento Ciudadano va a hacer esta elección de tres. Eso falta por verse y eso se va a decidir hasta diciembre. Sí, conclusión, Bulmaro Pacheco. Pues ya Mario ha mencionado 40 veces a Xochitl Gálvez, eso te demuestra el nivel de preocupación que hay en las filas morenistas. Yo te diría que los candidatos finales seguramente van a ser de la Madrid, Xochitl, Krill, Beatriz Paredes y demás, pero los cuatro tienen una gran presencia nacional y en el caso de Xochitl yo no la juzgaría por la Miguel Hidalgo, es por su actuación al frente de los indígenas y en Sonora hizo muchísimo Xochitl por las etnias, electrificó todas las etnias para empezar y yo creo que esto apenas empieza. Saludo a Mario y te agradezco. Gracias, Bulmaro Pacheco, presidente de la Fundación Colosio. Mario Campa, economista, politólogo. Gracias, Mario. Gracias, un gusto saludarlos a ambos y que tengan buen día. Gracias. Reporte 100.